y de Presidente Perón. Les doy la bienvenida a quienes han elegido esta experiencia para acompañar a la gran familia que es la Escuela Técnica del distrito de Almirante Brown. Van a ser disertantes de la investigación y del trabajo que han desarrollado los directores de las 3 escuelas técnicas. La profesora Valeria Gagliusi, directora de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 1, el señor director, profesor Martín Escalante, director de la Escuela de Educación Secundaria Técnica 2, y la arquitecta Verónica Rodríguez Docerro, directora de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 3. Seguidamente va a comenzar esta disertación que está relacionada con el rol que cumple la Escuela Técnica con su vinculación con el sector socioproductivo industrial a través del espacio curricular denominado prácticas formativas en ambientes de trabajo, originariamente denominadas prácticas profesionalizantes. Profesor Escalante tiene la palabra. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, ingeniera Ricotti. En primera instancia, un agradecimiento a todos los que hacen posible este primer encuentro, que seguramente será el primero de muchos. Efectivamente, como usted señala, ingeniera, la Ley de Educación Técnica, a expensas del presidente Kirchner, se sanciona en el año 2005. Esta Ley de Educación Técnica, por su número 26.058, ya en el artículo 7 deja establecido con mucha claridad, que se deben desarrollar procesos sistemáticos de formación que articulen el estudio y el trabajo. Y ya en este mismo momento estamos definiendo 2 campos dinámicos, una lógica de 2 actores principales, que van a ser, por un lado, las instituciones educativas y por otro lado, las instituciones oferentes o las vinculadas al sector productivo local o incluso instituciones intermedias que también presten algún tipo de servicio. Pero a su vez, este artículo 7 de la Ley de Educación pide desarrollar trayectorias de profesionalización que garanticen el acceso de los alumnos y las alumnas en base a sus capacidades profesionales y saberes, una inserción en el mundo del trabajo. Así que vamos a hacer foco en esta palabra, garantizar la inserción en el mundo del trabajo. ¿Qué es el mundo del trabajo? Es una dimensión fundamental para la conformación de este sujeto, el alumno, sujeto social, ciudadano. Se posibilita la inscripción en ese entramado social a través de la actividad productiva, la actividad creativa, ¿sí? Que es la producción simbólica, en este sentido, más importante que el futuro técnico va a llevar en su cajita de herramientas, o dicho de otra manera, en su formación profesional. Entonces, teniendo en cuenta esta ley de educación técnica, sancionada en 2005, hay que pensar que tenemos su reflejo en la Ley de Educación Provincial, la Ley 13.633, sancionada en el año 2013, y por último, la resolución 2343 del 17 de la Dirección General de Educación y Cultura, que es la que reglamenta las prácticas profesionalizantes. Habíamos hablado de una dinámica entonces, una dinámica que une 2 mundos, ¿sí? Que como vamos a ver, están unidos ya de por sí. El mundo de las instituciones educativas y el mundo del trabajo, el mundo de las instituciones oferentes, el ambiente laboral, el sector productivo, como querramos definirlo. Las prácticas profesionalizantes, no confundirlas con pasantías que obedecen a otro universo,
Las prácticas profesionalizantes, como les decía, reciben su nombre más concreto, más correcto, como prácticas educativas, formativas en ambiente de trabajo. ¿Y qué vienen a hacer? Como definición, diremos que es una extensión educativa que desarrollan los estudiantes del último año de su formación secundaria técnica, para este caso, los séptimos años, y las desarrollan en una institución oferente, con el objeto de realizar prácticas relacionadas con su educación y su formación vinculadas a una propuesta curricular, siempre bajo la organización, el control y la supervisión de la unidad educativa a la que pertenecen. Esta actividad también nos recuerda el artículo 30 del decreto 2299 del 11, nos recuerda que es un acto educativo. ¿Qué significa que sea un acto educativo? Las prácticas formativas en ambiente de trabajo son de carácter obligatorio. Eso es muy importante saberlo. De carácter obligatorio para la formación de estos futuros técnicos. Son actividades de formación que las diferentes instituciones educativas de la educación técnico-profesional deben organizar para que los estudiantes, antes de recibirse, ya pongan en práctica sus conocimientos y habilidades, y vivencien, que aquí es donde hacemos principal hincapié, vivencien situaciones similares a las que tendrán en su futuro laboral. Vamos a marcar ciertos puntos que las distinguen. En estos puntos que vamos a marcar, ya dijimos que son obligatorias para todos los estudiantes de la educación técnico-profesional y forman parte de la currícula escolar. Eso es importante decirlo. Tienen una duración mínima de 200 horas reloj para las escuelas técnicas. Esta carga, estas 200 horas, se deben repartir en una carga máxima de 4 horas diarias y 20 horas semanales. Se realizan, como ya lo habíamos aclarado, en el último año, es decir, en el séptimo, y son actividades educativas. Por lo tanto, cuando se realizan en empresas, no cabe decir que estas prácticas profesionalizantes tienen 3 facetas. Una faceta que la llamaremos prácticas de extensión, que implican el desarrollo con instituciones como puede ser una universidad. También tenemos las prácticas internas, que se basan en proyectos de la propia institución, y tenemos por fin las prácticas externas. La charla de hoy es sobre las prácticas. En ellas, y diremos que cuando toda práctica que se realiza fuera del sector escolar, del espacio escolar, ya sea en la sede de una empresa o de algún otro tipo de institución oferente, un organismo público o privado, con o sin fines de lucros, las mismas se identifican como prácticas profesionalizantes. ¿Cuál es el organismo, la gran institución que organiza, que tiene indicado en sí organizar a las prácticas profesionalizantes? Es el COPRED. ¿Qué es el COPRED? El COPRED, instituido por el INET, por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, es el Consejo Provincial para la Educación y el Trabajo, y coordina, como dijimos, este circuito administrativo de las prácticas formativas en el ambiente de trabajo. Hablamos de una dinámica mutua, de mutuo enriquecimiento. Esta dinámica entonces define, por un lado, a las instituciones oferentes, las empresas, y por el otro lado, a las instituciones educativas, que a su vez también pueden ser instituciones oferentes. Ese es un detalle a tener en cuenta. Los organismos de gobierno, cualesquiera, la municipalidad, también puede ser un organismo oferente, una institución oferente para la realización de prácticas profesionales. Antes que se me acabe el tiempo, hay
hay algunos aspectos que me gustaría detallar que es importante destacar. En primera instancia, yo les comencé a hablar de la ley de educación, la Ley Nacional de Educación Técnica. Cabe recordar que todavía no tiene un reflejo provincial, no tenemos una ley de educación técnica provincial, y es una deuda pendiente. Por último, quiero manifestar un deseo, y es el deseo que en el futuro estas prácticas profesionalizantes que vinculan las instituciones educativas y las instituciones oferentes, el mundo de la empresa, no se pierda, y más aún, enriquezca cada día más su oferta y podamos disfrutar de un muy rico intercambio entre estos dos sectores, el sector productivo y el sector educativo. Que haya un impulso nacional con el espíritu de la Ley de Educación Técnica para que desde el punto de vista de las prácticas profesionalizantes pasen a ser realmente una agenda de todos los sectores involucrados para que tengan un cada día mejor logro y se pueda garantizar lo que la propia ley pide, que es la inserción de los alumnos en el mundo del trabajo. Un último deseo, así como a expensas de la administración municipal, se logró la Escuela de Educación Secundaria Agraria. Es el deseo de este director y de todos los que hacemos la educación técnica que podamos prontamente celebrar la creación de más escuelas técnicas en el distrito que tanta falta hace. Muchísimas gracias, señora inspectora, señores directores. Espero haber sido claro en mi alocución. Muchas gracias, señor director. Le damos la palabra a la profesora Valeria Galiuzzi, directora de la Escuela de Educación Secundaria Técnica 1. Bueno, buenas tardes a todos. Particularmente dando un marco a esta práctica profesionalizante externa, quería contarles cuál es nuestro trabajo como escuelas de educación técnica en lo que tiene que ver con el captar la atención de las empresas para poder acompañarnos en esta formación, que bien nosotros siempre señalamos que nosotros preparamos en lo técnico, pero el preparar en lo que tiene que ver con la formación laboral es algo propio que se puede adquirir en el ámbito laboral, y entonces enriquecer con esa experiencia a los alumnos es fundamental, y no podemos hacerlo solos como escuela, por eso es importante estrechar esos lazos con las empresas y poder convertir nuestra práctica en algo concreto y que, bueno, que de alguna manera los transforma, o sea, la educación transforma. Los alumnos ya solamente por el solo hecho de ir a la escuela se ven transformados, pero cuando nosotros vemos al alumno pasar por esa práctica externa, poder pasar por esa experiencia laboral, poder insertarse en el mundo del trabajo, los pone en una visión diferente de su futuro, básicamente, de su planificación de futuro. Y a veces lograr este lazo estrecho con las empresas se hace difícil. Y ahora hablar, poder establecer. Les pido a silencien sus micrófonos. La directora de la técnica 1, director de la técnica 2, no me acuerdo. Bueno, ciertamente las expectativas de los estudiantes a medida que van avanzando los años los hace tener un entusiasmo particular, porque ellos esperan el llegar al séptimo año y poder concretar esta práctica profesionalizante con las empresas. Pero bueno, la verdad es que a veces poder contarles a las empresas cuál es el trámite administrativo que conlleva
a veces espanta, ¿no? De alguna manera, pero cuando se ve y se orienta y se guía a la empresa para que, bueno, que ellos se vinculen a las escuelas para poder transitar esta experiencia laboral, la verdad es que, bueno, que las empresas inmediatamente ponen todo su entusiasmo en poder hacerlo. La verdad es que, bueno, que con el paso del tiempo nosotros hemos ido sumando año a año empresas que empezaron quizás con un practicante y luego empezaron a sumar más porque vieron que estaba buena la dinámica que se generaba justamente al poder formar un alumno que tenía conocimientos técnicos en el ámbito laboral. Y retroalimentar, ¿no? Porque ciertamente desde la escuela formamos en lo técnico, pero también la empresa educa porque ese técnico necesita una formación laboral. Y entonces ahí nosotros planteamos básicamente a las empresas, no solamente de la zona, no solamente de lo que es el parque industrial, que nos queda muy próximo, del gran parque industrial que tiene Almirante Brown, sino de otras empresas que se unen a esta práctica. Y bueno, y plantear esta cuestión de la escuela técnica como semillero, porque ciertamente ellos pueden tener una mirada previa a un futuro empleado, ¿sí? Que tiene una formación concreta afín a un desempeño laboral. Entonces, nos enriquecimos mutuamente porque justamente nosotros los preparamos para el ámbito del trabajo y a su vez los sectores laborales incorporan al alumno, ¿sí? Dándole más herramientas para que ellos puedan transitar. Y ese paso desde de la escuela secundaria al mundo del trabajo no sea algo tan abrupto. La verdad es que, bueno, que en ese objetivo que nos hemos fijado, hemos sumado al momento, entre las 3 escuelas técnicas, 24 empresas con las que estamos haciendo prácticas profesionalizantes, 2 universidades, 2 fundaciones, y bueno, y entre ese medio se van vinculando otros actores sociales, porque ciertamente empresas y escuelas cumplimos con un rol social importante. Entonces, realmente estamos dando una respuesta concreta como escuela, y las empresas a su vez como empresas a una necesidad, algo que, bueno, que la escuela sola no puede transmitir. Así que, bueno, en este momento particular de pandemia se han sumado la Universidad Almirante Brown a hacer prácticas profesionalizantes con las escuelas técnicas. También inédito y con una fuerza muy importante, Ferrocarriles Argentinos se ha sumado a establecer vínculos con la práctica profesionalizantes, y la verdad es que, bueno, que genera una expectativa en los alumnos magnífica, porque realmente el trabajo y el poder conocer desde otro lugar y desde la virtualidad, algo inédito para todos nosotros que tenemos que trabajar desde este lugar, la verdad es que, bueno, que es muy enriquecedor de trabajar con la Universidad de Lanús para que los chicos accedan a su práctica profesionalizante y puedan acreditar esas 200 horas para estar involucrados con esta actividad que realmente es digamos, una materia curricular que deben cumplir y que deben acreditar, básicamente. Y la verdad es que, bueno, que yo señalo, y bueno, la verdad que esto de decir, en pandemia seguimos sumando empresas, ¿sí? Nosotros venimos estableciendo este vínculo con empresas muy importantes desde hace muchos años con la empresa Danone, pero se han sumado Basa, se ha sumado Vago Biogénesis, se ha sumado Bolsapel, se ha sumado Val, se ha sumado Plaquimet, el municipio mismo, con actividades concretas del sector técnico. Y bueno, la verdad es que es tan amplio, bueno, no por nombrar a todas las empresas, pero ciertamente son un montón de empresas importantes, vuelvo a decir, no solamente del parque industrial, sino de otros sectores, de Lomas de Zamora, de Lavallol, porque tenemos conexión con Bridgestone. Bueno, la verdad es que es muy motivador para nosotros, los que hacemos la escuela técnica, pero también es muy motivador
para los alumnos y para las familias que eligen a la escuela técnica para formarlos. Y particularmente señalar que en este momento de pandemia, la escuela sigue tendiendo puente entre los alumnos egresados de nuestra escuela, porque en este tiempo de pandemia se crearon 30 puestos de trabajo para nuestros alumnos. Y eso es genial, es magnífico, es muy gratificante pensar que en estos tiempos de pandemia, donde uno se desalienta por las conexiones, porque bueno, no puede salir, porque no puede establecer determinados lazos, la verdad es que bueno, que siempre hay algo que nos vuelve a sorprender, y es en este caso particular el generar este lazo estrecho del sector productivo con la escuela técnica. Y bueno, la verdad es que es realmente enriquecedor, y creo que queda demostrado un poco también en la vuelta que se genera de las empresas con nosotros cuando ese alumno que termina su práctica profesionalizante decirnos, bueno, el buen desempeño que ha tenido, pero que esa práctica profesionalizante se convierta en su primer empleo. Y entonces ahí se genera como un gozo mucho más fuerte, porque no solamente hizo su práctica laboral, sino que además a través de esa práctica consiguió su primer empleo formal, ¿sí? Bueno, la verdad es que yo compartirles esto, o sea, a mí me emociona hablar de la escuela técnica, porque ciertamente todos los que construimos, los que transitamos la escuela técnica, nos fascina y nos compromete de una manera muy intensa, y nos lleva un trabajo que disfrutamos realmente, porque es en pos del crecimiento colectivo. No crecemos solos, crecemos en conjunto. Entonces las escuelas, cuando hacemos el vínculo con las empresas, no es para la técnica 1 o para la técnica 2 o para la técnica 3, no, es para las técnicas, ¿sí? Entonces es sumar no solamente al técnico de una de las escuelas técnicas, sino a todos los técnicos que se involucran, en este caso en Almirante Brown, ¿no es cierto? Y por último, bueno, quisiera dejar reflejado a través de un videíto un mensaje de los empresarios que se vinculan con nuestras escuelas, y compartir, bueno, esa mirada, ¿no? Que no solamente la mirada es de este lado, de cómo nosotros vemos desde la escuela esta experiencia particular que transitan nuestros alumnos, sino que se ve reflejada en la mirada de estos empresarios. Así que bueno. Mi nombre es Mariela Ensfeld, soy responsable del área de recursos humanos en Plaquimet, una empresa química que está ubicada dentro del Parque Industrial de Bursaco. Hace un tiempo nos pusimos en contacto con la Escuela Martín de Güemes para poder implementar las prácticas profesionalizantes con sus alumnos en el laboratorio de calidad de Plaquimet, y lo logramos finalmente. Para nosotros la experiencia tiene el enorme valor de poder formar y preparar a técnicos químicos en un rubro que es muy específico, el nuestro, el de los materiales compuestos, y a su vez permitirles a los chicos ir desarrollándose y desembocar en diferentes áreas y puestos de mayor responsabilidad, con un bagaje de conocimientos muy, muy importante y muy sólido. Por otro lado, también hemos visto que los chicos han ofrecido una enorme predisposición para el aprendizaje, que incorporan rápidamente las normas y las políticas que establece la compañía, y que también ofrecen su responsabilidad para poner en práctica los aprendizajes. También entendemos que hay un beneficio que es hacia la comunidad, que tiene que ver con elevar el nivel de formación y empleabilidad de sus ciudadanos. Así que bueno, creemos que las prácticas son valiosas y que traen beneficios en todos los niveles. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriel García, soy el responsable de Capital Humano del Laboratorio Grupo Inducer, una empresa ubicada en el partido de Lomas de Zamora. Quería hacerme presente en esta oportunidad, en este evento, con unas breves palabras de reconocimiento, dando a conocer la importancia para nuestra organización de las prácticas profesionalizantes, puntualmente de los alumnos de la Escuela de Educación Técnica número 1, Martín Miguel de Güemes, quienes nos acompañan desde hace varios años en diferentes sectores técnicos de nuestra empresa.
De más está decir el gran aporte y la calidad humana y técnica de tanto de los alumnos que realizan las prácticas, como de los docentes, como de las autoridades y directivos de las escuelas, los que siempre están abiertos a la comunicación y a las mejoras. No quiero redundar con mis palabras, simplemente quería hacerme presente un año más y dejando aclarado y dejando por sentado el gran valor que estas prácticas y estos alumnos generan a nuestra organización. Les envío un gran abrazo, apunto y apostamos a la excelencia en la formación técnica. Mucha suerte, sigan adelante y seguiremos en contacto una vez que pase esta situación que tanto nos afecta. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Le vamos a dar ahora la palabra. Muchas gracias, señora directora de la Técnica 1. Gracias por el soporte. Y le damos la palabra a la directora de la Técnica 3, arquitecta Verónica Rodríguez Orcerro. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo un poco vengo a hablar de lo que no hablaron antes. Si me preguntaran de qué voy a tratar, qué tema voy a tratar. Hablamos de la normativa, hablamos de la mirada de las empresas y de la mirada de la escuela. ¿Y qué nos pasa con el alumno? ¿Qué nos pasa desde ellos, desde lo emotivo, desde lo que nos impulsa a nosotros? En técnica somos una gran familia. Un poco como lo expresaba Valeria recién, somos la familia de la técnica. No es técnica 1, 2 o 3, sino que somos la familia de la técnica y los técnicos. Somos un poco así. Y nosotros vemos que la educación técnica profesional sí nos promueve capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes. Es verdad, relacionadas con nuestros desempeños profesionales, propios del contexto socioproductivo. Pero ¿qué nos pasa con un propósito muy particular, en el que voy a hacer hincapié ahora? En la educación técnica estamos hablando de la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales, requerido por una o varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional amplio, con inserción en el ámbito socioproductivo. Me detengo a analizar las competencias sociales. ¿Por qué? Porque en realidad no son un detalle menor y consideramos que son el corazón de las prácticas formativas. A largo plazo se evalúa la productividad social de los saberes en referencia a la capacidad de crear lazo y tejido social. Son saberes que engendran, saberes que producen, no solo en el plano económico, cultural y social, sino desde la biografía personal de cada uno de nuestros estudiantes. Por eso es uno de los elementos más importantes. Sabemos que hay un complejo entramado social en el que nos movemos día a día y debemos reconocer que nuestros jóvenes no siempre pueden desarrollarse en las diferentes realidades que posteriormente le demandará el mundo laboral. Las acciones que llevamos adelante no están exentas de un compromiso social, y estas biografías personales se van modificando en relación a la capacidad de vincularse con otros actores. En nuestras escuelas podemos hablar de una relación vincular muy importante entre los estudiantes y los diversos campos, y también las diferentes personas con las que nos cruzamos a lo largo de nuestro trabajo. Por un momento, les voy a pedir a todos que pongan su mirada en algo. Hablamos de la mirada del empresario, hablamos de la normativa, y hay algo que es una mirada única, que cada uno le voy a pedir que se ubique en el lugar de alumnos, alumnas y familia y piense. ¿Qué se siente al recibir el reconocimiento de cada una de las empresas en las que realizaron las prácticas que se encuentran presentes en todo momento en nuestra escuela? ¿Qué siente un alumno que logró trabajar codo a codo con profesionales de primer nivel en un proyecto de gran impronta social en beneficio de la comunidad de Almirante Brown? ¿Qué puede sentir un alumno y una familia recibiendo de manos del propio intendente municipal, doctor Cascallares, un certificado en una pequeña escuelita de Claypole, acompañado por todo un plantel de técnicos, jefes municipales y profesionales que se acercaron? Y más aún, ¿qué puede sentir ante la mirada de sus propios compañeros? Perdón,
Yo cuando hablo de estas cosas, pero a mí el punto básico es que nuestras prácticas no son solo prácticas, son un puente. Son un puente hacia el futuro. Y creemos que hay futuros posibles. Y esta educación nos introduce una dimensión de futuro. Si bien se supone una intervención destinada a generar algunas condiciones para que todos podamos vivir plenamente el presente, no resignamos el compromiso de educar entendido como una apuesta al futuro. Estamos apostando. Y debemos asumir que no está determinado de forma absoluta, sino que se construye y se inventa día a día, desde cada una de nuestras escuelas. Si consideramos que el presente se explica por las decisiones que se tomaron en el pasado, entonces lo que suceda en el futuro depende de las decisiones que hoy estamos tomando. Y para aquellos que estamos convencidos de que un proyecto de país debe depositar a la educación técnica su mayor esperanza, es nuestra obligación comprometernos cada día y asumir que el futuro no está determinado en forma absoluta, sino que se construye y lo seguimos inventando. Y las técnicas vamos a continuar haciéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora de la Escuela Técnica 3. Betty, Deseo... Sí. Con permiso vamos a pasar en lo que continúa un videíto de la experiencia de los alumnos. Sí. Quería agradecer y decir que tenemos el honor de tener la presencia en esta sala virtual de la inspectora titular de Educación Especial, licenciada Silvina Rivas, quien nos honra acompañándonos. Muchas gracias, inspectora. Muchas gracias. Adelante, por favor, con la experiencia de los chicos, señora directora. Mi nombre es Martín Aito, yo soy técnico electrónico y yo hice las prácticas en Bolsapel, una empresa de envases flexibles. Me recibieron de muy buena forma y siempre con la intención de aprender cosas nuevas, que uno cuando hace las prácticas profesionalizantes conoce un mundo distinto al del colegio, porque tiene que aplicar la teoría en la práctica, pero es algo distinto. Y hoy en día me toca a mí, ya hace 2 años trabajando en Bolsapel, recibir a los pasantes y bueno, trato de que se sientan cómodos y de que vengan a aprender, que es la idea, que si hay algo que no lo saben, lo consultan y de igual forma se ven todos los conocimientos que adquieren en el colegio. Así que... Ochoa, como técnica química, hice 6 meses de prácticas profesionalizantes que te dan mucha experiencia laboral, en lo personal también, porque te ayuda a desenvolverte en un grupo de trabajo. Puedes trabajar los 6 meses, quedé efectiva y va a ser 9 meses que ya estoy trabajando de analista de control de calidad. Soy Pablo Moreira López, yo realicé mi práctica profesionalizante en Biogénesis Bagó, una empresa farmacéutica veterinaria líder mundialmente. Fui elegido para integrar el plantel de mantenimiento, sector por predilección del técnico electromecánico. Desde lo profesional pude contextualizar todos los conocimientos y experiencias en la carrera de electromecánica dentro de un ambiente laboral. Aprendí qué tan importante es la planificación, seguimiento y control de las tareas para obtener una conformidad en el objetivo. Me ayudó a entender aún más y mejor mi tecnicatura. Las prácticas lograron o terminaron de convencerme de mi formación universitaria. Hoy en día me encuentro trabajando dentro de la empresa con un crecimiento y aprendizaje muy alto y muy continuo. Soy Nicolás Aranda, técnico químico. Tuve la suerte, la oportunidad de tener las prácticas profesionalizantes en el Grupo Inducer, un laboratorio. Bueno, estamos finalizando, nos queda un minuto y en este tiempo deseo agradecer a quienes nos han acompañado y felicitar a las 3 escuelas, a sus directores y también reconocer que detrás de ellos hay todo un equipo de trabajo, el equipo de directivos y todo el personal, los docentes, los auxiliares, que forman una gran familia, que es la escuela técnica. Me han sorprendido una vez más, ya que he sido una espectadora de esta experiencia, que ha sido totalmente organizada por las escuelas en articulación. Muchas gracias
y seguimos trabajando por más técnica y más articulación con el mundo del trabajo. Hasta